El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló y le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le contestó: «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre». Él replicó: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde pequeño». Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo: «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego sígueme». A estas palabras él frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se extrañaron de estas palabras. Jesús añadió: «Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios». Ellos se espantaron y comentaban: «Entonces, ¿quién puede salvarse?». Jesús se les quedó mirando y les dijo: «Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo». Palabra del Señor. Este Evangelio reproduce en gran medida las situaciones que a veces se producen en tantas vidas de tantos cristianos, que somos como este joven que quiere seguir al Señor. Fijaos que Jesús le trata con cariño porque hay nobleza en su corazón. No estamos hablando del típico fariseo hipócrita que tiene una doble cara. Por un lado quiere ante los demás parecer perfecto, pero él mismo es consciente de su miseria y podredumbre. Estamos hablando de un joven que de verdad, con buen deseo y con buen corazón, quiere amar a Dios y por lo tanto hacer lo que el Señor le pide. Y sin embargo, no es capaz de hacerlo. En definitiva, no es capaz de pagar el precio que exige aquello que él desea, pero no es capaz de pagarlo. ¿Y por qué no es capaz de pagar el precio? Pues porque tiene su corazón anclado a tantas cosas que quitan a Dios del lugar que le corresponde. Jesús lo explica claramente: qué difícil les va a ser a aquellos que ponen su confianza en el dinero o en lo que fuere. ¿Dónde has puesto tú tu confianza? Si Dios ocupa el lugar que le corresponde en tu vida, más pronto o más tarde, el Señor irá transformando tu corazón, logrará limar esos aspectos de tu carácter difíciles. Con su gracia y con tu esfuerzo hará que vayas caminando hacia la santidad. He leído recientemente un pensamiento del cardenal ya fallecido, Francisco Javier Bantuán. Para saber el peso de sus palabras hay que conocer un poco la vida de este señor. Fue ordenado obispo por Pablo VI. Al poco de ser ordenado obispo llegan al poder, dando como siempre un golpe de Estado, los comunistas en Vietnam, y entonces, pasado poco tiempo, es encarcelado. Estuvo 13 años encarcelado. Y después, cuando ya logra la libertad, pues porque el régimen comunista se fue desmoronando, Juan Pablo II lo nombró después cardenal. Y en este intervalo de esclavitud y cautiverio, él escribe una serie de pensamientos en pequeñitas hojas que algunos que van a visitarle le van pasando. Dicen que guardaba el pan que le servía para celebrar la Eucaristía en los papelillos que sirven para envolver el tabaco, y que de esa manera los que custodiaban la cárcel
pues hacían un poco la vista gorda y le dejaban de esa manera celebrar misa. En la palma de la mano ponía 3 gotas de vino y 1 de agua para poder celebrar la Eucaristía. En ese contexto, él escribe esta serie de pensamientos donde expresa cuál debe ser la actitud del cristiano ante la vida. Y dice unas palabras que a mí me parece que expresan muy bien la actitud del joven rico, que a veces es la nuestra. Dice: confía el pasado a la misericordia de Dios. Pon el futuro en la providencia del Señor. Confía en su amor. Vamos a analizar esas palabras. Confía el pasado a la misericordia de Dios. Has caído, te has confesado. ¿Cuántas veces no te liberas? Y no te liberas del pecado no porque el Señor no te perdone, sino porque tú no te perdonas. Porque una y otra vez rumias tu miseria y tu debilidad. Y en lugar de vivir como una persona liberada, evidentemente el pecado deja una huella en tu corazón, en las personas que pasan a tu lado, porque afecta a la sociedad, pero te tienes que liberar. Pero hay algunos que vienen a confesarse: Padre, me confieso de un pecado que cometí hace 20 años. Hijo, ¿lo has confesado ya en otra ocasión? Sí, en muchas, pero necesito volver a decirlo porque es que no me siento liberado. Dios te ha perdonado. El que no se deja liberar eres tú. Deja tu pasado en manos de la misericordia de Dios, porque Dios es rico en misericordia, lento a la cólera y rico en piedad. En segundo lugar, pon tu futuro en las manos de la providencia divina, que es el dueño y señor de la historia. ¿Cuántas veces nos falta paz? Y nos falta paz porque nos agobiamos por el futuro, pensando que vamos a ser nosotros los que logremos conseguir y obtener, por una parte, la santidad, por otra parte, aquellos objetivos que deseamos como personas. Pero no te das cuenta de que a ti te toca hacer tu parte y el resto es cosa de Dios. ¿Por qué razón pierdes la paz? ¿Por qué razón andas de un sitio a otro deprisa y corriendo, perdiendo la salud, la vida, poniendo tu esperanza en cosas que, siendo buenas e importantes, no pueden ocupar el lugar de Dios? El cardenal Bantuán nos da el camino que tenemos que seguir. Deja el pasado en manos de la misericordia de Dios. Pone el futuro en manos de la providencia divina. Esto no es dejar hacer, como decía esa escuela filosófica. No es caer en el inmovilismo, en la pereza o en decirle a Dios: Señor, lógrame lo que necesito. Tú tienes que poner lo que está de tu mano. Tienes que pagar el precio de confiar en el Señor, de abandonarte en Él y poner en juego tus dones. El resto es cosa de Dios. Déjalo en sus manos, confía en Él. Con razón Jesús le dijo al joven rico: qué difícil les va a ser a aquellos que ponen su confianza en el dinero o lo que fuere, entrar en el reino de los cielos. ¿Dónde has puesto tú tu confianza? ¿En Dios, en la misericordia divina y en la providencia? ¿O en tus fuerzas o en tu esfuerzo? Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre testimonio de confianza en el Señor, que es el dueño de la historia. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas. Pedimos especialmente por las víctimas del aborto, de la pederastia. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre. Roguemos al Señor. Y pedimos por la paz en el mundo, especialmente en aquellos países donde no hay libertad ni de culto ni de expresión. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Alimentados con los dones de la salvación, te pedimos, Padre de misericordia, que por este sacramento con que ahora nos fortaleces, nos hagas un día ser partícipes de la vida eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra.